continuamos conversando con el doctor Fernando Fernández acerca de estos temas de corrupción que son tan importantes en nuestra realidad. Esto que tengo en mis manos es una especie de manual realizado por él que se llama Contra la Corrupción, y pues nada, nadie más acertado y más adecuado que usted para conversar sobre estos temas que pareciera que en Latinoamérica son muy comunes, pero que son vistos de forma demasiado complicada y fuerte en otros países, en organismos internacionales, en Estados Unidos. Un tema de corrupción además es penado de forma fuerte, con una de las penas más elevadas. Hubo casos de corrupción también en países como Chile, que parecía ser algo muy común, donde se vinculó al hijo de la presidenta. Hubo casos de corrupción en Brasil, se hace un impeachment por el tema de la corrupción. Ahora el presidente Michel Temer también podría estar involucrado, en Argentina, pero pareciera que los países latinoamericanos estábamos un poco más acostumbrados a estos casos que los organismos internacionales o que otros países norteamericanos o europeos. Este manual propone una vía, un camino para la recuperación de activos luego de los casos de corrupción, porque nada se gana con solamente detener a la persona que estaba incurriendo en el delito sin antes pues recuperar o indemnizar a quien estaba siendo extorsionado. Háblenos un poco sobre esto. Sé que no le puedo pedir que vacíe el libro acá en el programa, pero pues háblenos un poco sobre la propuesta de la vía de recuperación de activos. No, fíjate, lo primero que hacemos en ese libro, que es un libro texto tipo manual, Claro. Y además fue producto de todo un seminario en la Universidad Central de Venezuela, 2 seminarios en realidad, dedicados a esto y al sistema de botín. Lo que busca básicamente la legislación moderna a nivel internacional es la recuperación de activos. No solamente la sanción al delincuente corrupto o al funcionario corrupto, que tiene que ser ejemplarizante para mitigar y también eliminar ese morbo de la corrupción, sino que además el interés de la legislación moderna es la recuperación de los activos. Y tú dirás, ¿por qué? Porque se ha demostrado, y hay evidencia empírica evaluada por el Banco Mundial, que la peor forma de violar los derechos humanos es corrompiendo un Estado, porque el Estado se queda sin recursos. Es tal que hay una premisa por la cual se ha llegado a la conclusión de que la corrupción viola todos los derechos humanos de todos. En otras palabras, el Estado se queda sin recursos para los hospitales, se queda sin recursos para las medicinas, se queda sin recursos para la alimentación, para la infraestructura, para la electricidad y un largo etcétera, debido pues a la sustracción y a la mala administración de los recursos públicos, sea por vía de impuestos o sea por vía de generación de riquezas por un producto que pudiera ser el petróleo, por ejemplo, claro, u otro más. Entonces, el punto cardinal es enfocarse en la recuperación de activos para resolver situaciones de derechos humanos que han sido vulnerados por insuficiencia de recursos. Entonces se habla de países víctimas, porque en realidad es toda una población o un grupo vulnerable, por ejemplo, niños, ancianos, los más sensibles, pues, los pobres, por ejemplo, ¿no? Claro. Que se quedan sin los recursos de alimentación o de medicina. Entonces, lo que le proponemos ahí, bueno, un mecanismo de utilización de los tratados internacionales. Hay que reformar la ley nacional es muy mala. Y a eso iba. La ley nacional es muy mala. No tiene estos mecanismos de forma expedita. Incorpora la Convención de Caracas como parte de su texto, pero tiene que incorporar la Convención de México, donde están los mecanismos de cooperación internacional. ¿Qué le falta? Tanto penal como civil. Claro. ¿Qué le falta a Latinoamérica? Mira, a Latinoamérica le falta yo creo que casi todo. Latinoamérica está mal rankeada en términos de corrupción. Quizás el país que tiene un mejor ranking es Chile, porque ha hecho un gran esfuerzo de transparencia. Y Venezuela está en la cola. Y no solamente está en la cola de América Latina, sino del mundo, según Transparencia Internacional, que es una fuente pública creíble, que hace encuestas a más de 100.000 personas al año y les pregunta, ¿usted le han pedido dinero cuando va a tal país? No le han pedido. ¿Y por qué? ¿Y usted qué ha hecho? ¿Ha dado dinero? No ha dado dinero. Mucha gente dice que no da dinero, pero la siguiente pregunta, que es como de control, dice, ¿y si le vuelven a pedir, usted lo daría de nuevo? No, yo no daría de nuevo dinero. Se acabará de tal manera que hay un tema cultural muy, muy grave, un tema educativo que hay que enfrentar. Y también ahí se menciona ese aspecto. Rápidamente, porque me tengo que ir a un corte. ¿Se acabará el flagelo de la corrupción? ¿Es posible acabar con él? Yo creo que se puede reducir a su grado mínimo, como lo han logrado Canadá,
como lo han logrado los países nórdicos y algunos otros países de Europa. Islandia es un país también que tiene un grado muy reducido de corrupción. Bueno, nosotros tenemos que ir a un corte. Queremos agradecerle su compañía acá en Brújula Internacional y que nos aclare todos estos puntos tan interesantes acerca de la corrupción. Conversamos con el doctor Fernando Fernández y ya volvemos con más. Magnífico.